teatro tiene muchas partes, muchas personas que se involucran en ese hecho. Hemos tenido acá actores, directores, dramaturgos, escenógrafos, músicos, pero nos falta el otro lado, lo que hace posible que sea teatro, ¿no? Claro. Estamos hablando del espectador, la figura del espectador. Y si tenemos quizás en Argentina un exponente del espectador, quien queremos que todas las obras de teatro independiente, por lo menos quien queremos que vaya a verla, el señor que tengo acá a mi lado, que ahora lo voy a presentar, que podríamos hablar con él de tantos temas, porque podría ser un especialista en temas de actualidad, más bien en fútbol, en política, en comunicación, en muchísimas cosas, en educación vocal, en locución. Pero en esta oportunidad lo llamamos para sectorizar esa cabeza, ayudarlo en la memoria, quizás, y hacer que nos hable de teatro, de su vínculo con el teatro, que por lo menos parece ser muy amplio cuando él lo dice, cuando él habla de cultura, no solamente de teatro, de cultura, de arte, acá y en el resto del mundo, porque tiene la suerte de viajar y de apreciar también otras culturas y otras cosas. Y tenemos la oportunidad hoy en Damos Sala de recibir, estoy muy contenta y espero que no se me note en la voz cierto nerviosismo chiquitito que ya se me va a ir, de tener a el señor Víctor Hugo Morales. ¡Bravo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, muchas gracias por la presentación, muy amable. Pero es así, todos queremos que vayas a ver nuestra obra, no solamente porque queremos que tu mirada es una mirada de alguien que ha visto mucho y es interesante siempre lo que pueda decir, sino que sos una persona que tiene la posibilidad de hablar del arte. Bueno, esto lo hacemos todos, lo hacen todos los espectadores. Yo creo que un buen espectador, alguien que ama el cine o el teatro, cuando vuelve a su casa, generalmente llama a un amigo para decirle, o cuando habla con un amigo o con una amiga, le dice, no te podés perder lo que yo acabo de ver. Porque uno tiene una forma de generosidad. En el caso mío es con un micrófono, entonces ese amigo mío son miles de orejas que potencialmente puedan estar escuchándome. Entonces es la llamada que yo haría y que hago por otra parte, porque yo soy muy del boca a boca, muy de entusiasmar a la gente. Es una manera de pertenecerle y de que te pertenezca. Esto es como cuando yo era muchacho y quería seducir a una joven, le regalaba un libro, porque mientras leía el libro me iba a tener en cuenta. Y cuando vos recomendás algo que va a ennoblecer la vida, que va a emocionar a una persona, estás también participando ese rato de la vida de la persona. Con lo cual, todos tenemos formas de generosidad. No solo con el teatro, a veces con la naturaleza. Vos te parás frente a una montaña e instantáneamente te hacen falta todos los seres queridos, todas las personas que vos amás, que te gustaría que estén disfrutando de ese lago, de esa montaña. Y lo mismo ocurre con el hecho artístico. Salís de ver una buena película e inmediatamente sabés a qué personas las vas a recomendar. Porque además, los espectadores sabemos cómo son los otros espectadores. Yo sé qué le puedo recomendar, o creo saber, a cada una de las personas que conozco. Sé qué obra de teatro, aun siendo buena, no le va a gustar, no le va a resultar entretenida. Y sé qué obra, no siendo para mí algo importante, a él lo va a tener gustoso de estar allí. Entonces, con este criterio, seguramente es que yo, cuando me abro el micrófono y he sido feliz viendo un hecho teatral y sabiendo toda la lucha y sacrificio que hay detrás, los sueños, los días de ensayos, las horas, para después ir al teatro a las 7 de la tarde, llegar y decir vendrá alguien, y que a las 9 de la noche haya 15 espectadores, 12, 6, que puede ocurrir perfectamente. Por supuesto. Te dan ganas de apuntalar eso, porque además, mientras hay, uno sabe que lo tiene, aunque no vayas. Es como el diario. A mí no me gustan los días que no hay diarios. Y hay días que no los leo, aún teniéndolos ahí, pero estaba el diario en la puerta cuando la abrí. Y con las obras de teatro, con el hecho artístico, es igual. A mí no me gustan los días en los que no hay cine. Muchísimas veces no voy al cine, pero el día que no hay cine, así yo no pueda ir, no me gusta ese día. Creo que los primeros de enero, los 25 de diciembre, el 1 de mayo, siempre digo, qué lástima que no tenemos cine. Si hubiera, yo no sé si iría, pero a mí me importa que haya. Está esa chance, esa posibilidad de ver algo artístico. Y esto que vos decís que te pasa, que querés compartir, ¿cuándo te acordás? ¿Cuándo fue la primera vez que vos viste algún hecho teatral? Supongo que habrá sido en Uruguay o en, no sé si en Cardona, pero quizás en No, en mi pueblo Colonia. no había. En mi pueblo no había y había muy poco en el segundo pueblo, que ya es más grande, que es Colonia, aquí enfrente. Es cuando fui a Montevideo, que tenía... En algún viaje anterior había hecho alguna incursión, pero yo llegué a Montevideo a los 19, 20 años,
más o menos, sí. Y a partir de ese momento fui yo siempre fui muy cinéfilo. Con mi amigo íntimo, nuestro código todavía, tenemos 60 y pico y estamos encontrándonos y a la media hora estamos en un cine. Porque desde los 8 o 9 años vamos al cine. En mi pueblo teníamos, se llamaba Artigas el cine, como no puede ser de otra manera, como aquí las avenidas se llaman San Martín. Y era fila 5 o 6, asientos 19 y 21. Yo vendía limones para poder ir al cine, porque teníamos en aquel tiempo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo cine en un pueblo. Después la televisión en los años 70, 60 avanzados, se lo llevó por delante todo eso. Por eso yo tengo una especie de inquina con la televisión y siempre estoy entusiasmando a la gente a que salgan. Me parece que es una pelea mía, perdedora por supuesto, en solitario, pero a mí me disgustó muchísimo cómo cambió las características del pueblo y entre otras, cómo se llevó el cine por delante. Poco después que yo me fui de mi pueblo, en los años 70 había un mercado donde había un cine. A mí me partía el corazón. Entonces cuando llego a Montevideo empiezo a ver la notable tradición teatral que hay en el Uruguay. Hay instituciones como la Comedia Nacional, con actores y actrices formidables, el Galpón. Y como no prolifera tanto como en Buenos Aires, yo recuerdo haber visto 8, 10 veces ciertas obras de teatro, como Fuente Ovejuna, como Arturo Huy, como Las Brujas de Salem. Iba y sabía de memoria, decía los parlamentos con los actores en algún caso. ¿Y nunca se te ocurrió actuar? No hago falta, porque no hago falta, soy tímido, no manejo mi cuerpo. No. ¿Te da vergüenza o no? Sí, soy tímido. Podría hacer radioteatro. Sé que... ¿Y lo has hecho? Fue mi primer sueño. Sí, jugué alguna vez, participé de alguna aventura de alguien que hacía una media hora, lo he hecho en mi radio y lo hemos presentado después. Porque los primeros personajes que yo amé no fueron relatores de fútbol, sino actores de radioteatro. Uh-huh. Cuando ustedes no habían nacido y no sé si sus padres, yo... iba a Montevideo todos los veranos y me acuerdo de un verano en el que no fui a la casa de mi tía, que para mí era el sueño ir a Montevideo porque me había enamorado de una novela que estaban haciendo Hilda Bernal y Oscar Casco en Radio El Mundo a las 5 de la tarde y yo sabía que desde Montevideo no se escuchaba Radio El Mundo, así que me quedé en mi pueblo, cambié con un primo, le dije vos andá en enero y yo voy en febrero, que para mí era vital ir en enero, pero cambié el mes porque quería seguir escuchando, amaba las voces de la radio, me enamoraba en función de las voces y soñé con ser actor de radioteatro. Hablaba solo de vez en cuando, sabía parlamento porque soy una persona antes, ahora ya he grabado mucho sobre la misma pista, pero tenía mucha memoria y era capaz de, por lo menos, captar la intención de un diálogo y después repetirlo. ¿Se puede decir entonces que el vínculo con la radio viene por el teatro? Absolutamente. No puedo creer lo que estoy escuchando. Te trajimos un programa hablando de teatro, pero pensé siempre que tu referente era la radio y de por ahí entraste al hecho artístico. La escena familiar más conmovedora de mi vida es al mediodía. Había unos radioteatros en Radio Porteña, la que ahora es Continental, donde yo trabajo actualmente, y eran tiempos en los cuales los padres volvían a mediodía a comer. Y entonces había una novela que era Al mediodía y 5 minutos de un señor que se llamaba Héctor Bates y nosotros rodeábamos la radio y la escuchábamos apasionadamente. Creo que es el primer hecho radial de mi vida. Y después a la noche también había novelas. Yo escuchaba Radio El Mundo, pero en mi pueblo se escuchaba también... Escuchaba Radio Carve, pero también se escuchaban las emisoras de la Argentina y yo me iba a dormir al cuarto de mis papás y escuchábamos la novela con la única luz de una radio enorme, amarillenta, que iluminaba toda la habitación y ese también es un recuerdo mío. Sé que la ligazón es fuerte desde lo afectivo, desde lo emocional, en los recuerdos y también en el impacto que significan las ciudades. Yo amo las ciudades, porque tienen mucho de eso, y que llegar a Montevideo y que se me abriera ese mundo de teatros, de cines, de muchos cines, de muchas películas, de cine artístico, del cine al que íbamos 8 personas, como sucede generalmente con el cine de arte, y estar allí fue para mí siempre una aventura muy especial. ¿Y lees o leías teatro como Shakespeare o te vinculaba directamente con la escena? He leído obras de Shakespeare, por ejemplo, tengo bastante presente
¿cómo es el personaje que después hizo Al Pacino? El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia. Leí en francés las obras de Víctor Hugo. Más de 3, 4 obras seguramente tengo leídas. ¿Qué tocayo te tocó? Sí, la curiosidad. Víctor Hugo fue siempre de las primeras cosas que me interesaron. Los Miserables la leí cuando era un muchacho. Porque, bueno, era Víctor Hugo. Claro. Por el simplemente hecho de ser como él. Pero sí, me gusta leer teatro, porque a veces hay muy buena literatura y tiene una movilidad muy especial en las imágenes que vos estás creando. A veces ves teatro mientras lo lees. Claro, claro. Y además, yo me acuerdo, intentamos una obra, no me acuerdo si llegamos a hacerla, porque me veo escenificando, pero alguna otra cosa. Fui Jorge en Morir en Familia, no, Morir en Familia la daban hace poco acá en el Teatro del Pueblo. En Mi hijo el doctor sería Puede entonces ser. Florencio De Florencio. Sánchez. de Florencio Sánchez, sí, que yo no dije el autor todavía. Bueno, había un personaje, Jorge, que era el padre en una obra. Y yo me sabía de lecturas, leíamos en clase también. El Uruguay tiene una fuerte impronta cultural no sé tanto en el primario, pero ya en el secundario, y entonces leíamos mucho en voz alta, obras de teatro también. Florencio Sánchez, bueno, está... Sí, leíamos López de Vega, Claro. leíamos mucho en voz alta, que es un ejercicio muy lindo, y los que tenemos o teníamos buena memoria, nos quedaban las cosas con una cierta facilidad. Así que estuviste a punto de ser... Esto es de agua. actuar. Eso es Sí, agua. sí, Se puede tomar. Se Sí, puede sí. tomar Sí. si usted le quiere. No, porque el vaso es tan especial que podría ser también... Son los El vasos vaso- especiales de Radio La Que Bici. aquí ponen también una flor, queda muy bien. Claro, lo habíamos Claro, dicho. lo habíamos dicho de la flor, para que lo están Tranquilo. escuchando, Es- son vasos reciclados. Son frascos de mermeladas, ¿no? Pero no sabemos, Recicladas. capaz había berenjena al escabeche. No creo, ¿no? A mí me gusta. Qué feo, no digamos eso, que nos dan ganas de tomar esa agua. Víctor Hugo, con el vínculo con el fútbol, entonces es posterior al vínculo con el teatro o es O anterior, mientras tanto. y cómo se Yo mezclan. amaba la radio, por lo que dije. Ujú. Quería trabajar en radio, me decían que tenía buena voz, así que en el Uruguay, como no hay que hacer un ISER, es decir, estudiar, Ujú. estando en Colonia cuando tenía 16 años, me había venido de mi pueblo para seguir mi carrera de abogacía, en vez de ir a pedir trabajo a una ferretería, me fui a una radio. A las 4 de la tarde de un 20 de abril, y a las 6 de la tarde empecé a trabajar, les gustó. Toda mi vida está hecha de golpes de fortuna, enhorabuena lo diga. Y ese día estaban los dueños de la radio, señores de apellido Bernotti y Montellano, que también eran los dueños de Porteña. Fíjate cuántas coincidencias Claro. se dan en la vida. Y yo justo aparecí a pedir una prueba de locutor, y los dueños de la radio, señores que estaban aburridos en ese momento en Colonia, dijeron, bueno, lea, y me dieron una carpeta. Me puse a leer y lo debo haber hecho bastante bien. Y como ellos tienen autoridad, lo que no hubiera podido hacer el director siquiera de la radio, dijeron que empiece esta tarde. Esos gustos que se dan los que tienen poder, por lo menos Claro. ese poder. Y a las 6 de la Genial. tarde de ese mismo día, a las 6:15 de la tarde, leí un aviso de la pizzería Las Cuartetas en Radio Colonia y empecé mi carrera. Mentalmente yo relataba mucho fútbol, y 2 años después, a los 18, pedí que me hicieran una prueba, que me la hizo Héctor Ricardo García, el dueño de Crónica, histórico personaje que tanto hizo por mi vida, al darme la oportunidad, y ahí empecé como relator. Y el relator tiene una fuerte impronta teatral, antes más que ahora. Después me volví un poco clásico, me asusté de algunas ridiculeces en las que me parecía que había incurrido. Como por Porque, ejemplo, ¿qué? no barrilete cósmico, No creo. no reniego de eso, pero en la búsqueda de algo ingenioso y algo poético y algo emocionante, la frontera entre lo que está muy bien y lo que es ridículo es muy finita. Siempre. Y en algún caso me pasé para el otro lado, y además me quité los auriculares porque me estaba volviendo sordo, estoy un poco sordo, así que al perder los auriculares, esa burbuja que ustedes tienen en este momento, sin ninguna necesidad, pero que es un vicio, escucharse mientras uno habla. Les dije que era una clase de radio esto. Ya me estoy sacando el Ahora me lo Les saco, avisé. ahora me lo saco. ¿Sabés qué? Ahora me lo Ahora saco. lo sacamos Es una todos costumbre, los y un día auriculares. van a empezar a poner más volumen para colocar mejor la voz. Claro. Y esto los relatores morimos haciéndolo y nos vamos quedando paulatinamente Aparte gritan. sordos. Yo soy una persona que socialmente tengo dificultades ya con sordera real. Se los digo porque tengan los cuidados necesarios al respecto. Estaba diciendo
que me quité los auriculares y dejé también de ser un poco creativo, porque la burbuja te hace más creativo. Totalmente. Perdí esa fuente. Pero yo en los tiempos aquellos de creatividad al mango, pretendida, no sé si lograda, tenía una actitud teatral. Los tonos, las inflexiones, la búsqueda, el ritmo, acelerar, frenar, engolar, gritar, afirmar palabras, subrayarlas. Esa actuación. Era todo actuación. Y actuación, digo, ya que estamos hablando de esto, también en el mundo político, en los políticos, digamos, me parece que la actuación se puede encontrar en muchos otros lugares que no es solamente el teatro. Bueno, digamos, hay políticos que consiguen ser estupendamente comunicadores y hay otros que, siendo seguramente más capaces, no se olviden que Borges no hablaba tan bien como nosotros. Entonces no hay una relación directa entre el hablar, la facilidad de palabra y la verdadera inteligencia o la verdadera capacidad. En política se da muchísimo que efectivamente alguien que tiene carisma, suele decirse, que tiene buena imagen, es una persona que, por ejemplo, un tipo que no me gusta nada a mí, Cameron, el inglés, Sí, Sí. James Cameron. tiene una presencia importante, tiene un hablar, una manera de ser. Obama es profundamente seductor. Yo me niego a ver en Obama todavía el que quería atacar a Siria. Claro. Sigo viendo el hombre que me seduce desde la inflexión de su voz, desde sus tonos, desde sus pausas y, por supuesto, desde la inteligencia con la que habla. Bueno, pero un tipo como Chávez también era sumamente carismático. Digo, pero la actuación no como defecto, sino como una virtud más, digamos, también del ser político. Por Una cierto, herramienta, debería ser una herramienta porque es comunicar lo que El uno Che, logra. cuya hija hoy entrevisté en la radio, Sí, escuché. lo hacía muy bien. Sí, sí. El Fidel, Fidel, estupendamente. Chávez lo usaba muy bien. Y el Pepe Mujica consigue ser muy expresivo desde otro lugar, Sí, desde, es una, verdad. Sí, desde una actuación más campechana. Pero él también sabe cuál es su personaje. En verdad, lo más Y interesante. dice la letra de ese personaje. Todos decimos la letra de un personaje. Lo más interesante, digo, o por lo menos nosotros que estudiamos, y particularmente a mí me sucede con la actuación, es que estos personajes que vos hablas son, digo, políticos, no hablando como políticos, son personas que no se desesperan para que sean escuchados, sino que tienen una seducción que hace que, por ejemplo, Pepe Mujica, con sus tiempos, uno lo escuche. Entonces, es como hablar que el público no va hacia ese cuerpo, va hacia esa piel, hacia esa voz, en diferencia de otros que capaz están más desesperados para decir algo. Y también pasa en las obras teatrales cuando uno dice, ay, este actor, ¿por qué está haciendo ese gesto de más? ¿Para qué se quema? Esto es capaz una cuestión que nosotros estudiamos. No sé si vos podés ver, después de tanto teatro, esos actores que se queman en escena, que también hay políticos que se queman en escena. No me doy cuenta tanto de eso. Lo disimulan muy bien porque hay un ejercicio estupendo. Si me lo comentan, yo fui a ver actuar a mi hija, por ejemplo, en La Piedad y los Animales, y fui a una función en la que me pareció buena y estaba disgustadísima porque le habían pasado en escena muchas cosas que fueron arreglando sobre la marcha y que nosotros no advertimos. Quiero decir que se me escaparán. A mí no me gusta ver los hilos de los magos. A mí me gusta ver el acto. No estoy en actitud crítica diciendo a ver cómo me impresionan, a ver. Recibo la impresión a medida que transcurre sin yo estar planteando nada. No estoy inquiriendo el espectáculo. Lo estoy viviendo y después me queda una síntesis de lo que he visto y se instala como una emoción perdurable o como algo que olvido con rapidez. ¿Tenés mucha inquietud por el teatro independiente o no es esto tan así? Yo cuando tuve la oportunidad de ir a acercarte a la invitación para El Mal Recibido, había una fila de gente para invitarte a obras que aparte terminás yendo, porque eso está buenísimo. Uno sabe que a vos te interesa ir a ver teatro independiente. Ese vínculo que vos generaste con este mundillo del teatro, que yo creo que es un vínculo, ¿no? Es como decía al principio, todos queremos que vayas a ver la obra, porque hay algo de esa, no sé, es como una caricia o ese agradecimiento que vos decís que luego tenés, que es muy importante para nosotros,
nosotros, para los que hacemos algo que no tiene cierta repercusión mediática, y quizás vos sí subsanás un poco esa cuestión. ¿Qué es lo que a vos te mueve de ir a ver eso? ¿Es en sí esto que decís, una manera de agradecer que se haga arte, o es realmente que que el teatro independiente en Argentina es un producto muy bueno de ver? Es una aventura maravillosa el teatro independiente. Yo me paso viendo cosas que me impactan. Podría citarte, mira, voy a tomar el Teatro del Pueblo, donde acabo de ver Malditos. La obra de Siete Cases. Sí, que fui a ver con el prejuicio de un espectáculo más de aquellos que juegan con recordar a los ex desde el humor, desde la crítica, socarronamente, buscando distintos caminos, pero siempre jugando medio dentro del monólogo. Me encuentro con una obra muy jugada, muy interesante, una obra de dirección que tiene un valor muy alto para mí, muy bien actuada, jugada, fuerte, con actores que se animan a lo que le piden, con mucha variedad, un espectáculo muy entretenido, que me despertó un enorme interés. Y la pregunta tuya es ¿por qué voy? Si voy... ¿Vas por el No, voy realmente... porque la aventura es notable, es un descubrimiento cada noche. A mí me pasa algo, lo que dije de la televisión, es un poco en serio, más de lo que yo lo digo como una sonrisa, porque finalmente es estúpido tener algo contra la televisión que tantos servicios me presta. Pero me impacta mucho el recuerdo de mi pueblo cuando se fue terminando el cine y el fútbol de salón y todo lo que teníamos por la noche, porque la televisión avanzaba. Y yo recordaba a gente en las calles a las 8 de la noche, y después un día vi que si te caías muerto a las 9 de la noche de un día de invierno en mi pueblo, no te encontraban hasta el otro día, y lo atribuía a que la gente estaba encerrada en sus casas mirando televisión. A mí me gusta que salgan, por eso amo las ciudades, me gusta la gente en actividad. Y yo creo que el teatro y el cine y las exposiciones y todo aquello, los conciertos, todo aquello que salimos a buscar, da mucha vida a las ciudades. En cuanto al teatro independiente, lo que estaba queriendo decir es que se convierte en una gran aventura, porque todo lo de ustedes, el mal recibido, es una experiencia muy novedosa, en la cual vos, y muchas veces no entiendo qué es lo que sucede. Mi mujer entendió mejor. Le encantó, a tu mujer salió fascinada. Le gustó muchísimo. Se enganchó mejor que yo todavía, porque yo con mi sordera, como se me escapan algunas cosas en el teatro, al quedar afuera de algunos parlamentos, en ocasiones no consigo descifrar todo el mecanismo, todo lo que hay dentro de una obra de teatro. Entonces, percibí el gesto teatral interesantísimo de buscar una cosa tan distinta, tan bien hecha, tan trabajada, en el que nada más los que han ensayado me provoca de antemano admiración, y creo que es una búsqueda muy buena sobre lo que es el mensaje, cómo lo recibimos y cómo lo repetimos, que es algo torturante hoy día, porque estamos ametrallados por mensajes muy malintencionados que después estamos repitiendo permanentemente. O sea que la obra tenía esa aventura de empezar a buscar. Yo creo que se está haciendo mucho teatro. Veo que ponen dramaturgia, ya no ponen el autor de una obra de teatro, hablan de dramaturgia, porque da la sensación de que es una búsqueda que se hace con los actores al mismo tiempo. Yo no conozco bien los mecanismos, no he hecho reportajes al respecto, pero entiendo que no es alguien que se encerró a escribir e imaginar una obra, sino que es alguien que pone puntos de partida y después se van gestando los elementos que van construyendo todo el espectáculo, y que nada es al final, cuando lo presentan por primera vez, como había sido al principio, que el primer ensayo y el último tienen una distancia como si estuvieras haciendo otra obra. Absolutamente. Sí, hay algo en relación a la palabra autoría, que no Argentores dice en su puerta, en su no hay teatro slogan sin autor. Y el teatro lo que ha ido demostrando es que el autor del teatro, de la obra de teatro, y no del texto literario, es decir, de la obra, lo que se ve, lo que se expecta, son todos los actores de esa obra. Es decir, el director, el dramaturgo, que muchas veces es el mismo, los actores, el escenógrafo, claro, iluminador. Es decir, ese equipo es un equipo creador
conjuntamente y al mismo tiempo individualmente. Entonces hay autonomía en cada sector. Entonces el autor de esa obra no es el que escribe, sino son todos aquellos que contribuyen a que esa obra tenga vida y sea teatro, que por eso es teatro. Estamos hablando con Víctor Hugo Morales en Damosala. Siga el baile. Y estábamos escuchando uno de los temas de la película Luna de Avellaneda, Siga el baile, la versión de Jaime Ross. Una película argentina del 2004, peliculón argentino del 2004, dirigido por Juan José Campanella y protagonizada por Ricardo Darín, Mercedes Morán, Eduardo Blanco, Valeria Bertuccelli y José Luis López Vázquez. Me acuerdo de una escena que Mercedes Morán caga pedos al hijo que tenía aparatos y el vínculo con el de ella, del chico con el padre, de ella con el padre, era espectacular esa escena. Leemos brevemente el argumento, Los Santos, ¿le parece? Brevemente. Rápido, porque el que no la vio la tiene que ver, no le vamos a contar mucho. Luna de Avellaneda es un emblemático club de barrio que en la actualidad se encuentra en una crisis que pone en peligro su existencia. Al parecer, la única salida posible es que se convierta en un casino, nada más alejado de los ideales y de los fines de sus fundadores en la década de 1940, que era un club social, deportivo y cultural. ¿Viste qué pasa eso en los pueblos? Sí, en Cardona sí. Un cine, ahora es almacén. ¿Viste cómo es? O en los barrios ahora Esas son cosas pasan. iglesias de Dios. Bueno, pero cines. el año pasado nos cerró el Arteplex de Belgrano. Ahora Esto volvió a abrir. ahora volvió a abrir, Los vecinos se hizo el abrazo, me acuerdo. Por supuesto, y yo vivo cerca, está siempre abierto, hermoso, iluminado y con películas excelentes. Sí, pero los guachos querían poner un... Bueno, pero ves, ahí está el poder del pueblo, los vecinos cuando dicen no, esto no se destruye y ahí está, ¿no? Se puede. Sí. Bien Sí, se Belgrano, puede. Depende del barrio, porque en Flores también hicieron el abrazo al cine en Rivadavia y nunca abrieron. Los vecinos de Belgrano tienen un poco más de poder. Sí, quizás. parece que sí, tiene un poco más. Sí, yo creo que la gente, más que abrazos, tiene que ir. Sí, Claro. También. claro. Que es Muy la bien. base de que se Acotó, mantenga, salir de la casa, dejar el televisor de lado, moverse e ir al teatro un día como al cine. Bueno, al teatro también, un día como hoy que está excelente. Vamos a hablar un poquito de las curiosidades. Muy bien. Campanella asegura que con esta película se completa una especie de trilogía no buscada, junto al Hijo de la Novia y El mismo amor, la misma lluvia. También película, me gustó más El mismo amor, la misma lluvia que El Hijo de la ¿Sabes Novia. que A no mí la vi? también. No vi El ¿Cuál? mismo amor, la misma Y lluvia. mirala. Está Ulises Es Dumont. con Soledad que- Villamil, ¿no? También. y ¿Cómo? con- Claro. Sí, Soledad Villamil, Ulises Dumont, que es una bestia. Y otros. Bueno, tarea para el fin de semana entonces. Y la última curiosidad de Fue Los Santos. difícil encontrar una productora para la película, ya que el argumento no tiene ni sexo ni violencia. Y es verdad, le falta sexo y violencia a esa película. No diga eso, que bueno, estamos diciendo pero me que gusta, se puede yo hacer. quiero sexo y violencia. Se puede hacer igual, eso es lo que dice Campanella, lo que demuestra Campanella. Una película sin sexo y sin violencia que sea tan interesante también. López, no diga Bueno, cosas. Igual hay que rescatar a muchos otros directores también, porque Campanella, y hay muchos otros directores, grandes directores, Por como supuesto. Mariano Ginás. Que va a venir a nuestro venir programa en los que próximos hizo días. Historias extraordinarias. Estamos hablando de palabras mayores. Sí. Lo- Extraordinario. también La lo del viste. Malva, sí, claro. Qué Una directores. gran experiencia. Fascinante. Esas aventuras que te hacen vivir los artistas, que se comprometen con algo distinto, porque a veces uno se va con la impresión de que un artista tiene que buscar también hacer una huella para ser un artista. Si no, es un, qué sé yo, un recitador de lo que otros hacen. A mí me gusta mucho lo de autor, el riesgo, porque además hay que tener valentía. Ustedes imagínense, Obvio. el primer tipo que se animó a pintar algo poniendo un ojo en un ángulo y la oreja en el otro y era una cara y vos la tenías que ver. Ese tipo tiene una valentía, qué sé yo, como la de un torero. Hay que plantarse frente a un público entrenado y acostumbrado a ver otra cosa y vos proponerle algo distinto. Hay que hacer historias extraordinarias en el pronunciamiento más lineal que el espectador normalmente tiene y la pereza intelectual que lamentablemente nos adorna a veces, y frente a eso vos decís, no, le voy a hacer una película de 4 horas, que era más o menos lo que duraba, Sí, 4 horas. pero con recursos tan especiales que... Pero vos sabés que me llenó de imágenes esa película. Claro. Yo ya no recuerdo el argumento, pero la escena de los perros, por ejemplo. Y la del león también. La cuando del él león. cuando él se va a, Es la se del fue a león. África, se fueron a Sí, África. sí. Walter Jacob, que también lo tuvimos. Walter estuvo invitado Es uno al de los programa. actores. Y bueno, cruzando el río. Bueno, también ahora estuve, no sé si Bueno, fuiste a todo ver. lo que tiene que ver con el arquitecto Salomone, que ellos que estaba muy mencionado en la película, Sí. con todo lo que
No, yo lo reviví porque estuve en alguno de Claro. esos sitios después, con mucha curiosidad. Había... Bueno, nos vamos a meter demasiado en una película de la que no estaban hablando. No importa. Vean. Pero no No, importa. pero- es Vamos a así. seguir, Hay que vamos verla, a hay que seguir verla. en el programa hablando justamente, ya que lo trajiste, de las otras ciudades. Vos dijiste que te interesaba mucho el mundo de la ciudad, la masa de gente que se mueve por el arte, por la Sí, cultura. yo soy un tipo raro que prefiero la montaña pintada que la montaña en real. Yo también. Será Sí. porque somos de pueblo. Claro. Por eso, seguramente. No, Porque el teatro en la montaña es difícil también. bueno, puede ser. No, me interesa también hablar, ya que hablamos del teatro independiente en Argentina y la movida que todos conocemos, por lo menos los de esta mesa y los que nos están escuchando también, porque nos escuchan mucho público que hace teatro en Buenos Aires. Me interesa saber cómo es en otras grandes ciudades, cómo es el caudal de obras, cómo es la calidad de esas A mí obras. me parece que no hay como en Buenos Aires, pero hay que tener cuidado. Porque a lo mejor París, Nueva York, tienen Berlín, Ujú. tienen propuestas que nosotros no conocemos. Lo que no existe demasiado en otros lugares es publicación en los diarios como aquí. Aquí se da un servicio cotidiano que no es frecuente. Vos vas y tomás el diario Le Figaro de París y no hay información de cine, no hay información de teatro. Vos tenés que buscarla específicamente en Pariscope, en una revista donde está así, ahí toda la información. Pero no es como aquí. Los diarios dan un gran servicio en ese sentido. La información de cine y de teatro, no hay diario que no la tenga. Entonces, posiblemente uno no conoce, al no verlo, cuánto hay de teatros y demás. ¿Vos te crees que la gente en Buenos Aires sabe que hay cientos de salas? Que en cada lugar, en cada garage, se puede haber hecho una sala teatral donde se dan obras estupendas. La gente no lo sabe. Nosotros, claro, creemos que sí, porque estamos Y- enfrascados y- en el circuito, pero... Claro. Entonces, cuando uno anda por otras ciudades, a lo mejor entra en la presunción de que Buenos Aires es especial y tiene una oferta. Lo que sí se me ocurre es que es insuperable. Más que en Buenos Aires no puede haber. Que es una búsqueda muy interesante, que habla fantásticamente, sobre todo de los jóvenes y del impulso y de los sueños que se tienen, porque son ustedes, más muchachos, los que están caminando por esa vereda. Yo voy mucho, estoy muy cooptado por el teatro musical, por el teatro operístico. Entonces, mis aficiones internacionales, cuando no estoy en un sitio donde vivo permanentemente, es ir a ese tipo de espectáculo. Con lo cual, de lo que sé, de lo que conozco en cuanto a lo que hay, es de ópera. Justamente hoy vamos a estar en comunicación más adelante en el programa con Maxi Leniani, que es columnista de Paulino en Radio Continental. Bueno, que escribió un libro de poemas Sí, Los muy rostros del interesante, fuego. muy valioso, que Lo tengo acá. me quedó a mano el otro día con Florencia Ibáñez, mi compañera conductora de la mañana, para leerlo. Léanlo porque al aire, es muy lindo. es muy lindo. Muy lindo lo que hizo Maxi, que, bueno, lo voy a decir ahora, ha sido declarado de interés cultural por la legislatura, el Qué libro de bien, Maxi. merecido. Lo voy a decir ahora, ya que te tengo acá presente, te doy Una la noticia. exclusiva. Bueno, vamos a estar en comunicación con él, que está en Berlín, y que me contó ayer, me dice, mira... ¿Pero cuándo fue? Yo lo vi hace 4 o 5 días. Ah, pero él viaja como... se- ¿Vos, se- vos se viajás? va. Maxi también. No, fue con 40 Susana, años me- Susana Rinaldi, él trabaja con Susana también en la Pero legislatura. Susana estaba haciendo algo en París Exacto, ayer. ella fue... En Él la fue Casa Argentina de París estaba haciendo algo de Cortázar. Exactamente. Fueron juntos a París Ah, y él fue a ver una ópera, no sé cuál, es la ópera de París, y me dijo, vi la cosa más extraordinaria que vi en mi vida en materia de ópera y la quiero compartir con ustedes. Y después él siguió su recorrido por Europa, se fue a extraño, Berlín. en agosto, habrá sido al aire libre, No sé, ahora vamos a saberlo cuando nos comuniquemos con él, lo vamos porque a llamar no a hay Berlín. actividad en ninguna de las óperas nacionales. Bueno, me dijo, vi la mejor Sí, ópera en que vi. Sceaux, donde vive el hijo de Jairo, al sur de París, hay un sitio maravilloso donde hay varios. Debe haber sido ópera al aire libre, seguramente. Porque Yo sé que Susana le regaló la entrada, lo invitó porque dijo, tenés que ver esto, y fueron los dos. Y bueno, hoy nos va a comentar sobre eso, pero él también se ve que las veces que fue al exterior, él mira mucho teatro acá en Argentina y No, decide... la dificultad para ver teatro de prosa en otros lugares sí es siempre el idioma. Yo Claro, bueno, me rebusco también. en francés, bastante en italiano, poquitito en inglés, pero yo fui una vez a ver a DeGeneres sabiendo que no iba a entender nada.
y me reía con las risas de la gente y me viví un espectáculo de 1 hora y media que si cuento es casi absurdo lo que hice porque fui consciente de que no iba a saber lo que estaba diciendo, pero yo sabía que esa es una genia y vos ves una genia sin entenderla, sin necesidad, porque era tan expresiva, me maté de la risa todo el tiempo y nunca supe de qué. La teatralidad no es texto, nomás. Sí, absolutamente. Volviendo a la Argentina y a Buenos Aires particularmente, ¿por qué crees, ¿no?, este fenómeno del teatro, la actuación? ¿Por qué tanto teatro? ¿Por qué tanta actuación en Buenos Aires? Porque es una ciudad de sueños. El teatro es sueños. Es mejorar el mundo. Es intentar una aventura que nos haga mejor de lo que somos. Y yo creo que en la protección de un buen texto teatral, de una búsqueda, en la interpretación, en la belleza de lo que estás diciendo, en los textos que podés mencionar, en las situaciones que creas, en la justicia que haces. La realidad es incontrastable, generalmente. Vos, desde el arte, que es lo que me pasa a mí como espectador, estás haciendo justicia. En el arte suelen ganar los buenos. En la vida real no. En la vida real ganan los perversos, por lo menos en mi manera un poco escéptica de ver las cosas. Por lo menos los veo demasiado ganadores. Entonces construís mundos. Les sucederá cuando dicen un texto o cuando lo escriben. Mientras uno hace eso, está intentando un poco más de justicia para el mundo y sobre todo buscando un poco más de belleza, que también es una forma de hacer justicia. Y en ciudades como Buenos Aires se da un condimento para mí especial, que es el de ser ciudad de inmigrantes. Yo creo que el inmigrante está hecho de una nostalgia heredada, es decir, que después sigue. Ya no están los italianos o los españoles o los franceses o los alemanes que vinieron, están los hijos, pero también ellos son un poco eso. Y esa pena, esa nostalgia, esa melancolía, para mí es muy impulsora del arte. Y yo creo que Buenos Aires tiene, por eso, tan fuerte componente. Me doy cuenta que en el resto de América Latina es escasísima, en la comparación con Buenos Aires, la oferta que existe. Montevideo, en sus términos muy relativos. Que es la misma cultura, distinta idiosincrasia, pero la misma cultura. Fíjense que ni Brasil llega a esos grados en promedio, cantidad de salas, cantidad de obras que se ofrecen. Impensable. Superamos a Nueva York, me parece. Sí, el número de salas. Sí. El número de salas es mayor. Las salas independientes hay más densidad. Por ejemplo, el Abasto tiene ese como... No, yo creo que es una ciudad con habitantes con mucha fantasía, creatividad, búsqueda, y eso a través de las artes se puede y muchos actores expresar mejor. Sí, pero los actores surgen de la necesidad de expresar cosas, de repetirlas. Sí, y además yo me doy cuenta que ni siquiera en general los actores del teatro independiente están demasiado pendientes de que ojalá me vea un creador, un director de televisión, que lo están haciendo gozando ese momento. No importa cuánto te vas a llevar de dinero, no interesa si esto va a generar una oferta y una posibilidad de trabajo a futuro, importa ese momento, lo estás viviendo muy fuertemente. A mí creo que he visto obras en las cuales Omar Pacheco, que para mí es un hombre extraordinario del mundo teatral, La cuna vacía en el Teatro de la Otra Orilla es el espectáculo que más he recomendado, creo, en mi vida, porque hay es un espectáculo lo vi. Muy completo, muy bueno, en el cual el sonido, la escena, la idea, todo está complementado, la iluminación, la luz como elemento constitutivo de la esencia del teatro. Todo eso tiene a los actores no presentes en el final, se van, no llegás a aplaudir, no importa el aplauso, no importa nada. Yo vi una chica preciosa entre las actrices y digo, nunca no salió ni a aplaudir. Y cuando salí estaba humildemente conversando con una amiga, despidiéndose, porque yo me quedé charlando con Omar, porque ya era como la tercera vez que veo esa obra. Y me gustó, me pareció un gesto de tanta sencillez, esa falta de intención de recibir algo a cambio. Lo dio el actor, esa actriz, todos los que actúan allí, lo dieron todo. Dejaron la vida y se fueron sin siquiera el aplauso. Me parece
metáfora extraordinaria de lo que yo quiero decir, de que lo que empujan son los sueños y el disfrute, el goce, que yo no envidio porque no tengo condiciones, no me veo con condiciones. Es una suerte para mí. Yo soy un espectador nato, y esto me ayuda a no tener juicios que sean impostores en mi disfrute, porque estoy abierto totalmente al espectáculo y yo no hago falta allí donde estoy. No tengo necesidad de qué lindo sería yo también estar ahí. No pienso de esa manera. No, ni siquiera me llamaría. O sea que soy un espectador en estado puro. Sí, un espectador que los actores capaz deseamos, porque nos ponemos en un lugar donde en esta ciudad todos damos opinión de cómo deberían ser las cosas. Entonces la opinión de sí, hubiera sido bueno esto. Sí, vos podrías decirle a Francis Ford Coppola que te claro. hubiera gustado que Al Pacino en realidad, cuando iban de una iglesia a la otra en el casamiento, hubiera ido caminando abrazado con él, qué sé yo, podés decir, siempre hay una cosa que a vos se te puede ocurrir. Es una trampa en la que vos te metés. ¿Qué tenés que ver con eso? El hecho es este. No podés reformular, no podés decir Shakespeare aquí tendría que haber puesto que este diálogo fuera más corto. Me parece un procedimiento muy torpe que impide el goce. A veces los que saben gozan menos que el espectador común y corriente. Yo presumo que, por ejemplo, en los conciertos, a mí me pones frente a un piano y me decís toque el do, le doy $1.000.000 y acierta, yo no sé cuál es el do. Pero tengo miles de horas disfrutadas en música. Y yo he visto críticos, no todos, pero algunos con la propia partitura, siguiendo a ver si el intérprete de la obra de piano se equivoca o no, para determinar si eso es bueno o no. Toma el hecho general. Bueno, ¿qué te importa si se salteó una nota? Capaz que tocó todas las notas y no hizo nada artísticamente. Lo que importa es el hecho del cual impregna tu espíritu y te moviliza. Yo sentí una vez, vi a Kissing tocar el concierto número 2 de Beethoven, y yo sentí que ese tipo me estaba hablando, que me explicaba el concierto, de la manera que lo tocó. Yo no sé nada, pero pude gozarlo. Ahora, si alguien va con la partitura y está sordo a lo que está oyendo, para marcar, para ver si tocó todas las notas, ¿cuál es el ritmo que tenía que haber entre nota y nota? ¿Qué me interesa que las toque todas? ¿Qué me importa si vos dijiste la letra bien o si te salteaste una frase, pero vos conseguiste emocionarme? Entonces, el espectador tiene que, me parece, gozar de su desconocimiento y no estar reformulando lo que le dan. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te emocionó, no te emocionó? Te vas a tu casa, te lo llevas puesto, te mejora por unos días, porque esto es lo que pasa también con el hecho artístico. Yo mido, mi mujer se ríe porque yo digo, veo un espectáculo el sábado y digo, hasta el miércoles soy mejor, cuando es muy bueno el espectáculo. O esto se termina cuando me duerma. ¿Entendés que hay una idea respecto a la valoración del espectáculo a través de cómo perdura en tu espíritu? Y ese es mi capital, ser un espectador que no sabe. Y que, por cierto, al no saber, no puede evaluar otra cosa que el resultado de esa película, de esa obra de teatro o de ese concierto. ¿Y qué bien, perdón, ¿no? Iba a decir una pequeña cosa, qué bien que elegimos al invitado para el espectador, ¿no? Porque la mirada que nos faltaba. La mirada que nos faltaba es eso, ¿no? No un crítico, porque a veces también la gente que está en los medios se pone en ese lugar, como por tener una voz que llegue, como vos decías, a muchos oídos, se pone en un lugar de querer dar un marco, una crítica a otros que inexpertos van a ir a ver eso, pero no, en tu caso te pones del mismo lugar que el oyente, y esa es la diferencia. Debe ser desgarrador. También es cierto que como yo no soy un periodista de espectáculos, no estoy obligado a hablar de lo que no me gusta, porque lo que no me gusta capaz que es aquello con lo que no me enganché. Entonces vos no podés negar un hecho artístico, al no ser un especialista y un conocedor, y perjudicar el esfuerzo y el sacrificio. Entonces, si algo no me gusta, yo me lo reservo. Hace poco tiempo vi un espectáculo del teatro más comercial de la calle Corrientes, no importa cuál, por cierto, y unos meses después me encontré con la actriz. Me sentí incómodo porque me dijo, no te gustó, ¿verdad?
Y yo tuve que decirle que no, que efectivamente no me había interesado lo que había sucedido. Y se dieron cuenta porque no dije nada. Pero esa es mi defensa, porque lo que no puedo hacer es traicionarme y decir que me gusta lo que no me gusta. Es mi capital. Es un código, es por un eso, código de barrio. Por eso además me gusta más ser un espectador que paga por la entrada. Entre otras cosas, porque me gusta aportar también, si no pagan lo que pueden, quienes van a pagar en los espectáculos. Pero sobre todo me da una cierta independencia de no haber sido un invitado que después es un desagradecido con el espectáculo que ha visto. Me tienen que echar, me tengo que ir yo. Sí, ya te echamos. Una pregunta de los Santos. Te quería Santos. preguntar lo último en relación al fútbol, justamente, si no lo ves como un arte o como un deporte, y de tanto hablar fútbol, de tanto hablar de espectáculo, el fútbol también es un espectáculo. ¿Y qué tipo de fútbol te gusta? ¿Si el fútbol espectáculo o el fútbol no ojalá tan eso fuera el espectáculo? dueño de la definición que te voy a dar, porque tiene pocas palabras y me pareció genial. Arte es sorpresa más emoción. Entonces está en cualquier sitio esa posibilidad. Un pase de Messi hoy día, o un gol, un pique por arriba del arquero que te sorprende y te emociona, ahí estás viendo una obra de arte. El gol de Diego a los ingleses y tantos otros goles de Diego es una obra de arte, es una creación, es un párrafo de la vida que a vos te ha movido algunas cilias, algunas células, y que te pueden haber provocado ganas de llorar, de abrazar al protagonista, de gritar con él, de gritar con la gente, de bajar a la cancha y darle un abrazo y decirle gracias por lo que me has dado. Sí, tiene cualquier hecho de la vida en el cual hay creatividad y valentía, hay arte. Y tenés que estar abierto a disfrutarlo, nada más. ¿Y vos te consideras un artista? No. Bueno, cuando relato, Por eso. he tenido pinceladas Ha generado emoción. artísticas. O cuando haces sí. radio, no sé. Ese hecho artístico de la radio no está creado a través de mi palabra, sino de lo que construís desde el punto de vista de lo que se complementa. Es decir, la radio para mí es un espectáculo. Yo hago una puesta en escena de mi programa, lo pienso con tal cortina, con tal música, con tal voz. Estoy pendiente de que hable el que tiene no tan buena voz, alternándose con el que sí tiene muy buena voz. Me importa el ritmo, la aceleración y de pronto la pausa, como en el fútbol de repente. Sí, yo hago una apuesta general. Pasa por otro lado el espectáculo, no por mí mismo. Soy uno más de los actores que conciben un espectáculo. Así que artista podría decir que me siento a veces, cuando relatando fútbol le pego a todos los jugadores y antes de que entre la pelota grito gol. Artístico es un relato de un gol de Diego a los griegos, por cómo relaté la jugada, por cómo me anticipé y por lo que dije después. Yo escucho ese gol y estoy ciertamente muy contento. Emocionante. Me parece que ahí, ante la tela en blanco que se plantea en nuestra vida, pude dejar una buena estampa. ¿Sabés cómo se llama el programa que nos continúa? Que es de fútbol. En esta Radio La Bici, Barrilete Cósmico. Te puedo creer. Y empieza con tu relato. Esa es la Todos apertura los días del lo programa. escuchamos. Así que esos Cerramos. muchachos creo que si están escuchando ahora, deben estar agradeciendo a Damos Sala por haber traído. Prometeles que vengo un día, ahora que conozco el Bueno, camino. por Dale. supuesto. Bueno. Contentísimos ellos Muchas van a gracias estar. por este ratito. Momento. Échenme, sean buenas, que Ya hay un remis ya te esperándome, echamos. me tengo que ir a Sí, Morón. sí. Una sola cosa que es así, mira. Se llama Tiki Tiki, imagínate. Es un juego que Es un hacemos juego- a A todos ver, los invitados Es muy blanco o rápido. negro. No me gusta porque yo no tengo repentización, tengo que pensar. Las mejores cosas de una discusión siempre las digo cuando me fui. A todos nos pasa eso, a Pasa todos nos siempre. pasa eso. No, hay Tiki, tipos que tiki. tienen una gran chispa. Pero Como en el fútbol. Esto El tiene tiki-tiki. no A ver. tenés que explicar nada acá. Es vamos. una opción o la otra. Empieza Elian López. ¿Aprender o enseñar? Aprender. Olmedo o Halcón. Olmedo o Halcón. Halcón. Engañar o ser engañado. Ser engañado. ¿Perón o el Che? El Che. Mirar o ser mirado. Mirar. Realista o surrealista. Surrealista. ¿Amigos o pareja? Ambas cosas. Perfecto. Shakespeare o Chekhov. Shakespeare. Dios o nada. Dios. ¿Cristina o Ilia? Cristina. Perdón o venganza.
Las dos. Venganza y después decía, ahora te perdono. ¿Fellini o Buñuel? Fellini, ¿Complacer o ser complacido? con placer. ¿Volar o ser invisible? Volar. ¿Paulo Coelho o Jorge Bucay? Paso. ¿Menotti o Bilardo? Bilardo, pero te necesitaría una explicación. Sí, Larga. la verdad, yo la exijo. Después de fútbol Fuera de aire, espectáculo. fuera de aire. ¿Borges o Arlt? Borges, ¿Cuerpo o mente? cuerpo. ¿Menem o De la Rúa? Paso. Paso. Anteúltima, ¿odiar o envidiar? Es más aliviador el odio, creo. Y la última, tenemos Vamos la con última. con Víctor Hugo, acá termina la Redoblantes. acá termina ¿Sado o Mazo? No sé. Una, ¿Sado o Mazo? Es que no sé. Asado.